recital de rock and roll del país. Y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos? Bueno, lo primero que te quiero mostrar es el libro que se llama El Nieto. Para mí el mejor editorialista que tiene la Argentina. Muchos van a decir que soy demasiado oficialista. Puede ser que sí, no sé. Me estoy empezando a dar cuenta que puedo ser demasiado oficialista, tal vez. O quizás estemos defendiendo alguna idea, ¿no? Digo, por ahí no es tanto... O varias. O varias. O varios, tal vez. Tal vez estemos defendiendo algunos ovarios también. Sí, tal cual. Me parece que pasa más por ahí. El señor está en CN23, me acabo de enterar, así que le pido a Martul alguna tanda más para el programa que se llama ¿cómo? 1000 voces, los martes de 22:30 a 23:30. Después del programa de Daddy Brieva. Escribe en tiempo argentino. Sí, señor. Está en Radio Nacional de la Mañana. Efectivamente. Y además hace muchas otras cosas que no te puedo contar. Que yo algunas las sé, pero no te las puedo contar. ¿El libro lo consigo dónde? En todas las librerías, ya salió hace un mes y medio. Es el libro que recoge la historia de Ignacio Montoya Carlotto, digamos, el nieto de Estela Carlotto. Está toda la historia de amor de sus padres, está también la vida de él en el campo donde fue apropiado. Y fue un homenaje a ese abrazo que ocurrió hace un año entre una abuela que buscó a su nieto durante 36 años y un nieto que buscó a su abuela también durante ese mismo tiempo. Te voy a hacer una pregunta que tiene dos partes. La primera es ¿qué te falta escribir? La otra es ¿qué te falta contar por radio? Y la tercera es ¿qué te falta mostrar por tele? Caramba, bueno, vamos a empezar por la primera, a ver, ¿qué me falta escribir? Todo. Yo cada vez que escribo, la verdad es que noto que me quedan un montón de cosas por fuera, ¿no? Pero supongo que me encantaría escribir un libro sobre estos años, un libro que se llame El Relato, donde en realidad eso quede desarmado en función de las muchas realidades y concreciones que hubo, ¿no?, en esta década y pico que vivimos los argentinos. Me parecen las más intensas, las más bellas también de la democracia desde el 83 para acá. Perdón, pero además los relatos no siempre son de ficción. No, por supuesto. Puede haber relatos descriptivos, puede haber... Eso es lo que yo nunca entendí cuando llaman el relato. ¿Por qué el relato tiene que ser una ficción? No, pero aparte es otra cosa. Lo mejor que puede tener es relato. Si no tenés relato, no puedes contar lo que haces. ¿Qué contar? Claro, no tenés que contar. O sea que ese libro yo creo que me falta hacer. Y en la radio no, en la radio prácticamente hice casi todo. Es un editorial cotidiano que va a las 10:30 de la mañana, donde yo cuento, analizo más o menos cómo viene la cuestión política, a veces algo de economía. La economía me apasiona, no soy un tipo muy conocedor, trato de leer todo lo que puedo de economía. ¿A quién seguís en economía argentina? Mirá, Zayat para mí es un maestro, pero después Aldo Ferrer, digo, la verdad es que hay tipos muy interesantes. A ellos yo los leo y... ¿Braga, Esperti y Melconian? ¿Cómo? ¿A Braga, Esperti y Melconian? Los escucho para saber que son unos grandes consultores de economía para empresas, ¿no? ¿Como economista o como los Midachi? Como los Midachi. Hablando de Daddy, te pregunto también... No, yo te digo... obviamente tiene una idea económica y política contrapuesta a la mía, pero les reconozco que tiene un manejo mediático del que a veces hay que aprender, ¿viste? Porque tienen un ejercicio que no le tienen miedo al piso, van y hablan en la televisión. Totalmente de acuerdo en eso, pero también es cierto que deberían, al no tenerle miedo al piso, tener respeto al archivo, cosa que no tienen. No, de eso no se ocupan. De esas cosas nos ocupamos nosotros. Porque después el archivo los complica. O sea, Sí. uno lo ve a Melconian cuando era un muchacho libre en la pradera, Sí. que decía estas mismas cosas, pero con una brutalidad que hoy solo la dice frente a empresarios. La dice frente a empresarios, porque los empresarios son los que le pagan sus salarios, ¿no? Vamos a partir de esa base. Y porque les hacen hacer buenos negocios o malos negocios a veces, pero de alguna manera tienen la prédica sobre que hay que apostar, que bueno comprar. Digo, me parece que son ver, yo te voy a hacer una pregunta jodida y realmente quiero que, si puedas, me la respondas porque yo no le encuentro la solución. Siempre me dicen, los empresarios le garpan el salario, los empresarios les conviene esto, por eso los economistas dicen eso. Un tipo que te garpa un salario no quiere que vos lo hagas hacer cagadas. De verdad. Entonces, ¿cómo un empresario que sabe que lo que le están diciendo va a terminar siendo un quilombo empresarial? Porque, a ver, yo invierto en dólares, por ejemplo. Sí. Compro dólar a 32 pesos, si querés. Dólar diamante, si querés. A 32 pesos por dólar. Y mañana vienen un tipo, un yanqui, me dice, no, pero el dólar no, por las variables económicas, no vale 32 pesos. Vale 8, 9, 10, 6, 5, 200, si querés, poner el número que quieras. Yo no te lo voy a pagar lo que vos lo pagaste. Te lo voy a pagar la mitad. Sí. ¿Eso empresarialmente es un buen negocio? No, para nada. Por ende,
¿Eso que me dijiste era un buen consejo o me estaba agarcando? No, yo creo que lo estaban marcando, pero Claro. hay algo que ¿Se es entiende real. la lógica? Sí. Ahora, cuando ¿Pero se hablamos... entendió lo que quise preguntar? Sí, claro. Pero cuando hablamos de grupos empresarios, digamos, la idea que yo tengo es un grupo concentrado. Un grupo concentrado hace negocio siempre. Con la crisis, con la no crisis, siempre hace negocio. Quizá un tipo que es una pyme, quizá que es un empresario nacional que no tiene gran despliegue, pero nosotros tenemos empresas en Argentina que son empresas argentinas que están transnacionalizadas y son empresas también jugadoras de divisas. Digo, ellos pueden hacer negocios productivos y negocios financieros. Perfecto. De acuerdo al péndulo, ganan con una cosa o ganan con la otra. Digamos, la gran novedad de todos estos años es que apareció un Estado que le dijo tienen que apostar al país también. Y si no quieren, de alguna manera los vamos a obligar a que apuesten al país. Digo, estas son las medidas que se han tomado en los últimos tiempos, que para mí son las más intensas, las más interesantes y las más productivas que tuvo la democracia desde el retorno en el año 83. Y creo que Cristina Kirchner ya está en la historia por eso, digo, por animarse a desafiar el sentido común de estos tipos, que ellos siempre ganan cuando la mayoría de la población le va mal, ¿no? Ahora, vos me decís, siempre ganan. Ellos pueden jugar a lo financiero o a lo productivo. Ahora, ¿les interesa perder guita por un mal consejo? Seguramente no, pero muchas veces Yo me lo imagino a algún señor de estos de Techino, de estas Sí. cuestiones, cuando diga, mire, perdimos 12 millones de dólares porque se equivocó Melconian. Sí. Yo calculo que el tipo dice, bueno, está bien, nosotros ganamos 300 millones por otro lado, pero perder 12 palitos tampoco te... No, seguramente O no. sea, hablemos en plata, en términos de guita. Seguramente. Esa gente que maneja esos volúmenes. Cuando pierde esa plata no lo llame con él y dice, che, boludo, ¿qué me hiciste hacer? No, seguramente en ese momento no les gusta. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando salen estos tres mosqueteros, los tres mosqueteros de Macri en la economía, a pedir una devaluación, lo que están pidiendo es la baja salarial. Y eso sí todas las empresas quieren. Claro. Que haya salarios más bajos, lo quieren, porque no terminan de comprender qué es el mercado interno. O sea, acá hay una burguesía nacional en Argentina, sí, es el Estado Nacional. Porque si vos tenés que pensar cómo piensan, digamos, estos grupos concentrados, la verdad que la Argentina la chocaron. De hecho, ya la chocaron, ¿no? Y Ya lo chocaron varias veces. te queda un tercio de la población afuera de todo, de la salud, de la educación, de la economía, del consumo, absolutamente De afuera las todo. jubilaciones. De las Que jubilaciones. lo dijo abiertamente. No, sí, los 90 para mí han tenido una didáctica brutal. Yo creo que hay en algunos sectores alguna memoria frágil, pero creo que hay una gran mayoría del pueblo argentino que no quiere volver a ese tipo de políticas económicas, ¿no? Ahora, con Scioli, ¿se garantiza la continuidad del proyecto? ¿Qué pregunta? ¿No tenés una tanda? Vamos, a la tarde si querés, pero tengo varias empresas multinacionales que me auspician, así que Mirá, yo creo... estamos muy contentos con lo que estamos diciendo en este momento. Yo creo que lo único que garantiza este proyecto es el kirchnerismo movilizado. No ¿Y eso creo... en español qué sería? Yo creo que el kirchnerismo el 11 de diciembre tiene que estar en la plaza despidiendo a la presidenta. Creo que el 24 de marzo tiene que estar en la plaza el Día de la Memoria. Creo que el Día de la Muerte de Néstor tiene que estar en la plaza. Creo que el kirchnerismo tiene que mantener esta efervescencia cultural de los últimos años, que a la sociedad le ha permitido sacarse de encima un montón de complejos. Hay un montón de complejos que fueron superados por la sociedad gracias al kirchnerismo. Y cuando digo kirchnerismo es un frente político, cultural, social, digamos, no solamente alguna medida o un modelo económico. Es mucho más que eso. Y creo que eso es lo que va a garantizar las políticas. Scioli puede hacer una cosa, puede hacer la otra. La verdad, Scioli va a tener que hacer lo que ese movimiento que le dio dinamismo, ¿sí?, a la democracia de los argentinos quiere hacer con esa democracia, ¿no? Me parece que pensar que Scioli por sí mismo puede hacer mucho o poco esquiva el bulto en relación a que fue también lo que pasó en estos años. Lo que pasó en estos años es que hay un sector de la sociedad que encontró un liderazgo. Y Sin ese liderazgo es comparar, Cristina Kirchner. sin comparar porque las comparaciones son odiosas y menos periódicamente y porque no lo puedo probar. Néstor y Cristina sí hicieron mucho por sí mismos. ¿Por qué Scioli no podría? Tanto para bien como para mal. Mira, sería una sorpresa para mí y ojalá que me sorprenda. Yo no tengo problema en que me sorprenda a nadie, absolutamente. Ojalá Scioli pueda no retroceder en aspectos que para mí son esenciales. Yo creo que tanto Néstor como Cristina desafiaron los límites de lo posible y desafiaron el poder concentrado de este país. Y creo que no hubiese habido ciertas políticas si no hubiese habido los conflictos que desató el kirchnerismo. ¿Zanini te da garantías? Sí, es un tipo muy interesante, Zanini. Es un tipo pensante de la política. Es el tipo que ha llevado a la norma la mayoría de las políticas públicas. Me voy a poner en la derecha. Como dice la derecha, te lo pregunto abiertamente. ¿Zanini es el armador del kirchnerismo? El armador. Es el que inventó el kirchnerismo, dicen de la derecha. Zanini, más allá de Néstor Kirchner, inventó el kirchnerismo, dice la derecha.
Mira, yo creo que es un Mierda, tipo... Zanini. Sí, sí, fue un poco fuerte. No, yo creo que es un tipo clave en el armado y en el dispositivo. Forma parte claramente de las 3 o 4 personas que deciden las políticas del kirchnerismo. ¿Quiénes son las otras? Ya que tenés tan buena información, no lo sé. Bueno, yo creo que Máximo Kirchner es otra de las personas que también tiene peso en las decisiones. No siempre se hace quizá lo que quiere, digo, pero está en la mesa chica de esas discusiones. Da la discusión, digo. Y me atrevo a decir también que Parrilli forma parte de ese grupo, digamos. Es un grupo de 4 o 5 personas que creo que son de la máxima confianza. Aníbal Fernández, de la máxima confianza de Cristina, ¿no? En el caso de Zanini es con una confianza ya con muchos años, ¿no? Muchísimos años que son compañeros de ruta en el terreno de la política. Si yo tuviera que escribir en tiempo argentino y titulara a Scioli no le conviene correrse de la línea kirchnerista, ¿estoy equivocado? No, estás súper acertado, súper acertado. Porque eso sería, me parece a mí, comprender, primero que la Argentina está mejor que en el 2001. Segundo, que para que esté mejor hubo que hacer ciertas cosas y bancar esas cosas. Tercero, es que todos los conflictos o las conflictividades que desató el kirchnerismo fueron conducentes. O sea, vos no podés darle 100% de cobertura previsional a jubilados y pensionados si primero no le sacás el dinero a las AFJP, digamos. Esta es la verdad. O sea, hay una serie de decisiones que hicieron posible ciertas políticas de bienestar, cierta recuperación del estado del bienestar, y que creo yo que son las que van a avalar la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo no lo veo a Scioli despegándose de eso. Por el contrario, yo creo que la presidenta lo elige por algo. Y me parece que el tema es que Scioli acerca una prédica distinta para los mismos objetivos, ¿no? La prédica distinta de Scioli es que es un tipo que quizá no es tan ideológico en sus apreciaciones, no tiene una épica como la que puede tener en la retórica incluso y en las acciones Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, épica tiene, pero a su modo, con el optimismo. No, bueno, tiene tiene una su épica cotidiana, ¿no? Una épica cotidiana, amor, alegría, fe, esperanza, que creo yo que le habla a un círculo un poquito más amplio de lo que es el kirchnerismo más duro, si se quiere, o más representativo de lo que uno tiene en la cabeza sobre el kirchnerismo, ¿no? A mí personalmente, y me hago cargo yo, enfóquenme a mí, no a Caballero, a mí lo que me preocupa de Scioli, en algún caso tal vez me esté equivocando y prejuzgando, y lo digo públicamente, quizás esté prejuzgando y me equivoque, son algunas amistades, hay algunas relaciones de Scioli que a mí personalmente me preocupan. Que Legrand diga lo que diga y Scioli aún así se sienta en la mesa, a mí me da como cierto temor. Está bien que hay que dialogar con todo, pero hay límites para el diálogo también. Sí. Cuando el diálogo habla de la agresión y habla de una comparativa nefasta como es comparar el nazismo con el kirchnerismo, me parece que ya ahí hay cierto nivel de... Yo no puedo dialogar con un necio. Sí. No se puede. Sí. Entonces esas cosas a mí me dan un poquito de miedo. Bueno, hablábamos recién de las expresividades que ha tenido el kirchnerismo en estos años, digamos, que claramente es no ceder, no conceder, digamos, a ciertos personajes una centralidad en el discurso público. Digo, me parece que cuando uno dice o habla de la señora Mirta Legrand, está claro que ella expresa un sentido común que el kirchnerismo combate con las armas de la política y de la cultura, digamos, no necesariamente es una El cuestión sentido personal. común yo en cierta forma estoy a favor, pero lo de Mirta Legrand no es sentido común, es salvajismo mediático, sí, bueno. Es terrorismo mediático si querés. Yo diría que es el sentido común del neoliberalismo. O sea, es el sentido común del ¿Vos me neoliberalismo. decís que piensan así? Yo creo que sí. A ver, esa me parece que es un extremo, ¿no? Claramente es un extremo. A nadie se le puede ocurrir que esto es una dictadura. A Bueno, ella se habrá le alguno ocurre. que diga que nosotros dos somos un extremo también. Y es Del otro lado, probable. del otro lado. Es probable. Yo creo que nosotros somos demasiado tibios, ¿sabes? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Para las cosas que hay que transformar este país todavía, yo creo que sí. Yo creo que el kirchnerismo expresa muchas cosas, como lo decía recién, y creo que a veces la presidenta va más allá de lo que decimos nosotros. Por ejemplo, última cadena nacional de Cristina. ¿Sí? Vos la escuchaste, la última cadena. Sí. Yo no conozco un presidente que se siente al frente de su país en cadena nacional y empiece a enumerar a todas las empresas beneficiarias de obra pública, en cantidad de millones, quiénes son las empresas y quiénes son los propietarios de las empresas. Ese nivel de información pública no existió nunca antes en la Argentina. Pero ¿cómo? No es que nos quitan la información pública, que el kirchnerismo retasea, que no se puede hacer periodismo. No, nadie desnudó los mecanismos, los engranajes de poder, del poder real, del poder constituido de este país como lo ha hecho el kirchnerismo. Eso te digo que parte del legado de estos años es que va a ser muy difícil, deja la vara muy alta, porque vos tenés una presidenta que se sienta en esa cadena y le pone nombre y apellido a las cosas. Eso no pasaba. Digo, hay que comparar a Cristina Kirchner con De la Rúa, ¿entendés? Digo, o con el propio Menem, en el sentido de qué era lo que decía Menem, qué era lo que decía De la Rúa y qué es lo que dice e informa la presidenta cuando Aparte habla. más la hago yo, con el propio Alfonsín, a quien muchos hoy veneran, comparada con Alfonsín es mucho más estadista que Cristina Kirchner. Yo creo que Muchos hoy veneran y yo respeto, Yo Bueno, lo respeto al viejo hay y una me parece que ha valoración- hecho cosas muy buenas. Hay una valoración Pero- de Alfonsín, digamos, en virtud de lo que tuvo que enfrentar en aquel momento. ¿y Cristina no?
No, Cristina es, yo creo que tiene una capacidad especial. Yo creo que hay que estar en los pantalones o en las polleras de ella, digamos, cuando habla, para darte cuenta que la verdad que no le tiene miedo a nada. Y ha padecido cosas terribles. Bueno, ella ayer trazaba una analogía con lo que sucede con Dilma en Brasil. Dice, a Dilma le están haciendo todo lo que a mí me hicieron. Ahora, hay una diferencia ahí, y la diferencia es Cristina Fernández de Kirchner. Porque Dilma ha tenido quizá mayores pruritos, ¿sí?, para dar ciertas peleas. Me parece que Cristina las ha dado todas porque comprende cuál es el significado de la palabra voluntad popular. La ponen ahí para que gobierne ella, no para que gobierne Melconian, no para que gobierne Techín, no para que gobierne Clarín. La ponen ahí para que gobierne Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando ella habla, es la representación popular mayoritaria de la sociedad argentina. Digo, acá tenemos, el tema de los medios hegemónicos complica mucho la vida. Los medios hegemónicos nos quieren convencer de que Kirchnerismo es una especie de secta lunática, ¿viste? Y en realidad es la primera mayoría política del país hasta que se demuestre lo contrario en diciembre. Digamos, la primera mayoría política del país. No es una secta, es un movimiento popular que tiene una propuesta económica, social, cultural, mucho más vasta y mucho más amplia que incluso los espacios opositores. Si yo te digo a vos, decime qué propone Margarita Stolbizer, y no sabés muy bien qué propone. Sí, yo sé. Quiere no hacer lo que ha hecho el kirchnerismo, dijo Stolbizer. Bueno. Así que yo sé qué es lo que no va a hacer. Pero se definen por oposiciones. Se definen por oposición, pero es una definición también. Sí, sí. Cuando yo te digo, no voy a hacer lo que hizo el kirchnerismo, me estoy definiendo. Sí, sí, yo creo que la verdad es que primero no tiene demasiada chance. Te voy a tirar un dato periodístico. A ver. Guarda con el dato, con el voto radical, que no vaya Sanz y sí vaya Stolbizer, Hay un movimiento de las agrupaciones jóvenes radicales de Franja Morada que ya están hablando fuertemente del voto Stolbizer. Sí. O sea que ese 2 y pico de Sanz no lo tiene tan seguro el amigo Mauricio. No. Captado. A ver, faltan 2 meses de campaña y si hacemos algún pronóstico, alguna cosa, yo creo que el kirchnerismo tiene grandes chances de ganar en primera vuelta. ¿En primera vuelta, sí? Sí, sí. Sí, porque cuando vos ves la proyección, estoy hablando con consultores. ¿Y los votos de Massa? Los votos de Massa es muy probable que sea el mayor damnificado de la pelea que se viene en octubre, ¿no? Que una parte vaya al siolismo, otra parte vaya al macrismo. ¿Cuánto de cuánto tu lectura? No, no es mi lectura, es lo que dicen algunos analistas. Prácticamente la mitad del voto masista se iría al siolismo y un 30% se iría con el macrismo. Esto es lo que comentan algunos de los consultores con los que uno charla. Claramente es el más dañado, por decir alguna cosa, en la polarización que va a quedar entre dos modelos. El modelo que expresa el Frente para la Victoria y el modelo que expresa ¿Termina Cambiemos. dañado o termina queriendo ir por el medio y esperando una nueva vuelta? Es probable, es joven. A mí me da la impresión de que no termina tan dañado. En realidad, Massa podría haber sacado mucho menos votos y haber hecho un papelón histórico y no lo hizo. Creo que los votos que le sacó a Macri estuvo muy cerca de igualarlo a Macri. Sí, hizo un 14%. A eso hay que sumarle lo que hizo de la Sota. Hay que sumarle el 9 de la Sota. Que es un tipo que está instaladísimo en la política argentina hace muchísimos años. Aparte hace peronismo cordobés, viste que es un país aparte, Córdoba. Sí, Córdoba. Hace peronismo cordobés. Le mando un abrazo a los cordobeses y igual los queremos. Sí, pronto a comer chivito, pero... Por supuesto que sí, a pesar de la Sota. Lo queremos igual. A pesar de la Sota los queremos. Pero digo, hizo 14 puntos Massa, tampoco es que tenía grandes números. Macri hizo 3. No, Macri hizo mucho más. Macri hizo prácticamente 24, ¿no? Y bueno, sin por contar a eso, Cambiemos. con todo el aparato que tenía Macri y con toda la guita de la ciudad. Sí, bueno, cuando hablamos de aparato macrista, hablamos de Clarín y de La Nación. Digo, No solamente. En el territorio es muy poco lo que se define como macrista. La verdad es esa. Cuando vos vas a las provincias, digamos, el macrismo no es una expresión minoritaria. De hecho, vengo del Chaco esta semana, le mando un abrazo a la intendenta radical, a Ida Ayala, que está con Macri y con Massa y le sacaron 20 puntos de diferencia. Bueno, ahí da. Las mezclas a veces no funcionan, ¿qué vamos a hacer? No suman. Viste, la matemática no. No, aparte las mezclas a veces hacen bomba y explotan, ¿qué vamos a hacer? Hay que saber hacer bombas. Si vas a hacer una bomba, que no te explote en la cara. Ahora, vos me preguntabas si realmente creo que tiene chances. Yo creo que tiene muchísimas chances porque cuando vos vas a lo concreto, a Scioli, que ahora está el escrutinio definitivo, salió 39.2, ¿sí? Le faltan 5 puntos con 8 décimas. Sí, para llegar al 45% y ser presidente de todos los argentinos. A Macri le faltan 15 puntos todavía para llegar. 15 puntos es muchísimo. Sí. De esos 15 puntos tendría que sumar casi matemáticamente a Massa para poder enfrentar... Completo. Claro. Pero ¿qué pasa? Si vos llegás al 45, esto quizá la gente a veces no lo sabe, digamos. Cuando vos llegás al 45 se acabó la discusión. Por más que Macri saca el 44,5, ganó Scioli. O sea, las chances son, porque en realidad tenés menos adversidades para llegar a ese 45, ¿no? Es casi lógico, casi te diría que tiene un tránsito natural, salvo que ocurra algo terrible o que alguna manipulación, algún tipo de operación, como fue lo de Aníbal Fernández, trate de influir en el voto mayoritario. No lo descarto, pero me parece que la sociedad ya está bastante prevenida sobre esas cuestiones. Se me termina el programa, te agradezco por haber venido. Corto. Pongo esto en la 3.
Vamos a pedirle al líder y le ponemos esto en la 3. El nieto está en todas las librerías, señora. Leamos un poquito de historia y hagamos un poquito de reflexión también con esto antes de votar. Porque cuando hablamos de derechos, hablamos de recuperación de derechos y también hablamos de nietos recuperados y también hablamos de discapacidad. Déjame que diga ahí, 400 chicos todavía falta recuperar. Para aquellos que quieren plantear de vuelta la reconciliación, la pacificación, la vuelta de la teoría de los dos demonios, todavía estamos buscando 400 pibes de la dictadura genocida, cívico y militar, ¿no? Eso siempre también hay que aclarar. Aquí en CN23, ¿a qué hora, qué momento, qué día, todo ese tipo de cuestiones? En CN23 los martes de 22:30 a 23:30 y te doy una premisa con el tema del nieto. Estoy viajando por invitación de abuelas a la Universidad de Oslo a presentarlo en lo que va a ser la primera actividad para el lanzamiento de la campaña mundial para que las abuelas de Plaza de Mayo obtengan el Premio Nobel de la Paz. Va a estar Ignacio tocando allí en la Universidad de Oslo y yo voy a estar presentando el libro, que lo escribimos con María Seoane, déjame que lo diga también, una gran profesional, de la que yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con ella, porque es la que escribió La Noche de los Lápices, Gelbar, El Dictador. Sí, claro. Escribió toda la biografía de Santucho. Para mí es un honor trabajar con María. Bueno, ¿y Radio Nacional? Radio Nacional todos los días, de 9 a 12, a las 10:30 el editorial, bancando la parada. ¿Tiempo Argentina? Todos los domingos, en tiempo argentino, haciendo un panorama. Hay que decir todo. Digamos. Ya sabemos que lo publica la presidenta del Twitter y todas esas cosas, pero hay que decir todo. Y también en Infonews. En Infonews también. Mándame un abrazo a Dolber de paso. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Gracias por habernos dejado ser parte de sus vidas. Ha sido un programa que para mí fue un honor hacer. Después de esto ya estoy hecho, me puedo retirar de la pantalla del CN23. Pero por ahora nos vemos el domingo. Si Dolber no toma otra decisión.